la secta de la salsa y la bachata hotelera. Te vas a sorprender. Sí, ya sé que el título les parece una exageración y hasta pensarán que es una broma. Solo les pido que sigan leyendo. Quería abstenerme de escribir por un tiempo a falta de digestión de lo ya escrito. No obstante, en este tiempo que iniciamos el podcast, Gabriela Kiz y yo hemos estado dialogando, debatiendo y encarando nuestros discursos para mantener la congruencia en los episodios. Antes de que digan, ahora este cabrón ya se inventó que somos una secta, ya no sabe cómo atacarnos a nosotros los hoteleros. Les adelanto que esta idea es original de ella, pero en este escrito me encargaré de desarrollar el análisis crítico a partir de dicha idea. El escrito refleja mi lente crítico, no el de ella. Gaby en varias ocasiones me ha reiterado que el ambiente hotelero funciona como una secta. Dicha premisa me pareció en demasía interesante, ya que a pesar de todas mis críticas, ejemplos, escritos y analogías, nunca se me había ocurrido tal cosa. Sinceramente me sorprendió bastante lo atinado de lo dicho por Gabriela. Aclaro que no he tenido el tiempo de conocer su perspectiva y definición, así que lo escrito a continuación son mis reflexiones. No obstante, como decimos en México, para hablar del sectarismo hotelero, ella tiene los pelos de la burra en la mano. Esperen dicha conversación en el podcast pronto, ya que es algo que debe señalarse urgentemente. Perfecto, habiendo aclarado lo anterior, comencemos entonces. Para empezar, ¿qué chingados es una secta? No vamos a entrar en mucho detalle en esto, creo que a la mayoría nos queda claro su significado. Son reiteradas las noticias, notas o documentales sobre cómo funciona el asunto. También, vamos a entender sectario no solamente como religión o culto a algo, sino también como estructura ideológica, emocional, organizacional, relacional y económica que reproduce lógicas típicas de las sectas: control simbólico, dependencia, devoción, aislamiento, disciplina, manipulación y mistificación de figuras de autoridad. Esto tiene profunda relación con el artículo sobre el fetichismo y todos los demás escritos que he realizado. Por el momento solo agrega el enlace al artículo incompleto del fetichismo, https://www.facebook.com/share/p/1zvp9b5ja/. Es importante tomar en cuenta que una secta no se define solamente por tener un dios o un líder espiritual, sino por un régimen de poder basado en subordinación simbólica, devoción irracional, mecanismos de pertenencia y expulsión, economía interna cerrada, producción de identidad dependiente, fetichización del líder y clausura lógica crítica, y reglas internas incuestionables. Comencemos ahora. Características sectarias presentes en el baile hotelero. Hacemos rápido un recuento. Aquí encontramos líderes del medio como figuras sectarias: Sosa, Fons, Cortez, Cortázar, la alemana, entre otros miles. La creación artificial de familias y grupos de pertenencia, teams, academias, salseros, bachateros, etc. Punto y coma. La conversión del maestro en figura divina, paternal, terapéutica, los ya mencionados, el aislamiento simbólico del mundo exterior, academias, hoteles y sociales, el control del tiempo de los sectarios, la gubernamentalidad de los cuerpos, el control absoluto del discurso y la narrativa interna, narrativa que alimenta el fetiche y los incita a consumir. La fetichización además del líder, los eventos y estilos sociales, congresos, talleres, presentaciones, la economía cerrada con redistribución hacia arriba, toda la gente que paga para consumir lo mencionado, la promesa de transformación personal como mística secular, romantización del desarrollo dentro del ambiente hotelero, la prohibición implícita de la crítica interna, la palabra y prácticas incuestionables de las figuras de autoridad, la sobreexplotación disfrazada de pasión, el ideal acrítico de jerarquía iniciática, los rituales cerrados y repetitivos de pertenencia y cohesión, control del lenguaje interno, jerga, la creación de una identidad totalizante, artista, bailarín, socialero, etc., y la promesa imposible de ascenso simbólico. De todo lo anterior, quisiera agregar también la sustitución del pensamiento crítico por el pensamiento mágico. En muchas academias, congresos y discursos se promueve la idea de que la técnica se adquiere por energía, vibración, flow, intención, corazón y hasta por sangre, o que la excelencia depende del amor, que el liderazgo artístico legitima la verdad, que el éxito depende del pensar positivo, que si dudas, atraes lo negativo, si criticas, eres negativo. Todo eso sustituye la razón, la historia, la pedagogía y la crítica por creencias ideológicas, mecanismo central de toda secta. También recurren a la reescritura de la historia para justificar la autoridad del grupo. Se crean historias inventadas de traición, linajes falsos, descripciones épicas sobre congresos. Se parte de la historia, eres un dios del Olimpo. Genealogías manipuladoras del estilo, esto es vivir la salsa viva y enemigos simbólicos, los que no vibran alto, los conformistas, los amargados, los que critican, los que no entienden el arte,
los que piensan demasiado, los que no deben ser libre, algo así como la Gaby y yo, el César y el Geu, explicando las características sectarias en el baile hotelero. Líderes sectarios, los artistas, Ataca, la alemana, Fulano X, Influencer y, funcionan como líderes sectarios. Su palabra se vuelve una doctrina y tal estilo es percibido como dogma fetichizado. Recibir algo de su atención, aprobación o reconocimiento es traducido a algo divino. Me saludó, me llamó al escenario, me dio clases, me subió a redes, se tomó una foto conmigo y a veces hasta me relacioné sexualmente con dicha persona. Sus errores se justifican o minimizan, tal como pasó en el video del Ernesto López y el Dandy Salsita, o el intento de abuso $3X almohadilla o al que hizo el Tigre, justificado por Ataca y la alemana. Aunque varios sí alzaron la voz en ambos casos, las críticas hacia ellos se toman como ataques personales a la familia o al Mesías. Cada que alguien de fuera critica a Sosa o a Cortázar en alguno de sus vídeos, llega una avalancha de sectarios a defenderlo, expresando su devoción, donde por cierto, ni siquiera hay una relación real. Familias artificiales. Las academias y congresos construyen familias, teams, crews, tribus, gremio. Esto genera una identidad cerrada, lealtad obligatoria y un sentido de pertenencia comprado. Hablamos de cualquier cosa, bachateros, salseros, quizomberos, artistas, competidores, etc. Lo importante es sentirse parte de uno o varios grupos dentro de la secta. El gran maestre, el maestro, artista u organizador se puede volver tanto terapeuta, padre simbólico, guía moral, juez moral, fuente de autoestima, dueño de tu progreso, educador, etc. Esto puede generar devoción y o dependencia afectiva típica de dinámicas sectarias. Ya sabemos en qué tipo de abusos detestables puede desembocar esto, y lo hace, hasta con menores de edad. Atentos a esto próximamente en el podcast. Narrativa interna. Hay una serie de discursos, frases, lemas, creencias, símbolos y sensaciones compartidas en el baile hotelero que tienen como función producir el deseo de pertenecer y consumir, manteniendo la estructura intacta. Sé parte de la historia. Asistir a congresos es casi una experiencia espiritual. El baile te cambia la vida. Los ganadores no se rinden. Algunas frases de congreso como, el líder te espera, somos los dioses del Olimpo, donde nacen las leyendas. Es prácticamente la promesa de si consumes y perteneces aquí, serás la mejor versión de ti. Si tomas clases con tal persona, si asistes a tal congreso, si aprendes tal estilo, entrarás al círculo del éxito. Aislamiento del mundo exterior. Aunque si bien, esto es común en otros grupos, no solo en sectas, la mayoría de los miembros se mantienen dentro de academias, lugares donde realizan sus sociales y hoteles. Quien no pertenezca a tal academia, quien no baile estilo liñero o bachatero sexual, quien no compita o no vaya a congresos es desacreditado de cierta forma. Quien no lo vive, no puede criticar, repiten constantemente para escudarse de cualquier crítica. Así se produce una burbuja protectora que desacredita críticas externas, refuerza la identidad cerrada y establece el baile hotelero como único lugar seguro. Aislar, como ya todos sabemos, es técnica clásica de secta, por eso mis se tornan bastante incómodos. Control del tiempo del sectario. El control del tiempo opera como un mecanismo sectario que exige presencia constante y disponibilidad absoluta, instalando la idea de que hay que estar siempre en clases, ensayos, sociales, presentaciones y congresos. La estructura captura el tiempo libre del adepto haciéndole creer que su valor, avance y pertenencia dependen de no ausentarse. Toda pausa se interpreta como falta de compromiso o riesgo de quedar fuera. Así, el bailarín termina subordinando su vida entera al circuito, sin espacios para reflexionar ni sostener identidades independientes, inhibiendo la crítica y asegurando la continuidad de la lógica sectaria. He sido testigos de personas que descuidan gravemente a sus hijos, a su pareja, a su familia, a su trabajo, su educación formal y hasta su salud con tal de pertenecer a esta secta no explícita. Gubernamentalidad de los cuerpos. En la salsa y bachata hotelera, el cuerpo se convierte en un dispositivo central de control y producción de valor, pues existe una gubernamentalidad que administra la apariencia, el movimiento, la sexualidad y la presencia física de los bailarines para sostener una economía basada en la visibilidad y el deseo. No es un cuerpo que simplemente baila, sino un cuerpo gobernado por normas estéticas que dictan quién pertenece y quién no. Delgadez, musculatura, sensualidad estratégica, piel expuesta, gestualidad erotizada, energía performativa, juventud constante y estética vendible. Este régimen de control opera a través de miradas, comentarios, algoritmos, selección de parejas, oportunidades laborales y jerarquías internas que premian la corporalidad consumible y descartan la que no se ajusta al ideal del mercado. Las mujeres cargan con la mayor parte del peso de esta violencia estética pues sus cuerpos se vuelven el principal fetiche de la industria, regulados por exigencias de juventud, delgadez, erotización y disponibilidad emocional y visual.
quedando expuestas a discriminación, invisibilización, abusos y violencias normalizados. Esta gubernamentalidad no actúa mediante órdenes explícitas, sino mediante mecanismos más sutiles como expectativas tácitas, validación social, aplausos, prestigio condicionado, promesas de ascenso y la ilusión de que el cuerpo perfecto abre puertas. Así, el bailarino o bailarina termina subordinando su identidad al juicio del mercado, internalizando estándares que disciplinan la piel, sus gestos y el deseo sexual. En lugar de un espacio artístico, el baile hotelero se convierte en un sistema que administra cuerpos para sostener una economía simbólica y emocional. Control del discurso. La industria hotelera repite mantras del tipo es pasión, es amor, es familia, cree en ti, lucha por tus sueños, atrévete, asista a todas las clases que puedas, debuta en un congreso, etc. Todo lo anterior mientras censura críticas, análisis, historia, contexto, política, discusiones éticas y preguntas estructurales precisamente, todo lo que trato de hacer en el grupo de la comunidad crítica de bailes sociales. Son casino, bachata, cumbia, salsa, etc. La secta necesita un discurso uniforme y absoluto que legitime su estructura y silenciar cualquier amenaza. Por eso, tachan a gente como Geu Carmona, César Meza y Gabriel Akiz como tóxicos, rebuscados y barraos soberbios. Fetichización absoluta del líder, el evento y el estilo. Este fetiche incluye tanto como sociales especiales, aniversarios, clases, talleres, presentaciones y congresos, pues la secta necesita de ídolos, tótems, objetos sagrados y todo tipo de rituales. En la industria salsera barra bachatera de hotel el estilo, NY, LAPR, Power on 2, Palladium, cubano, etc. Es sagrado. La pareja famosa es sagrada, Jorge e Indira, Sosa y Bonaguro, Ataca y la alemana, Daniel y Desiree, etc. El congreso es una especie de peregrinación o bautizo. Asistir a tu primer congreso es el paso para ser completamente un iniciado y de ahí siguen más rituales. En esta secta el maestro internacional es casi un chamán. Basta con ver cómo se emocionan y se excitan hombres y mujeres cuando toman una clase demostrativa con sus ídolos. Lo etiquetan, suben historias, lo mencionan en redes, los ponen en su foto de perfil, etc. Para saber más sobre el fetichismo, les dejé un artículo al inicio. Economía cerrada con redistribución hacia arriba, así tal cual una secta. Quienes están arriba viven del prestigio, el nombre y la devoción de los sectarios. Quienes están abajo pagan por pertenecer o ser vistos. En sus mecanismos sectarios podemos considerar sus rituales como bootcamps, certificaciones basura, congresos anuales, viajes casi obligatorios, mercancía de la academia, shows pagados por los alumnos, casting para ganarse su lugar, también pagado, trabajo gratis, como ir a un congreso a trabajar gratis para tener visibilidad o simple reconocimiento. Economía emocional. Siguiendo lo anterior, en este ambiente opera una economía emocional donde el pago no es dinero, sino afecto, validación, atención y reconocimiento simbólico, mecanismos que la industria administra como recompensas y castigos. Cosas como likes del público, abrazos del maestro, comentarios del artista, atención de los organizadores, invitaciones a bailar, quedar en el podio ganando un 10% de lo gastado, menciones en redes, la foto con el ídolo o la sonrisa aprobatoria durante un social. Se captura al sectario mediante su hambre y necesidad de reconocimiento y pertenencia. Esta economía emocional también sirve para que los salseros trabajen gratis, como ya dije, pagados con aplausos y visibilidad. Este capital afectivo es distribuido desde arriba para mantener la adhesión de los devotos. Quien obedece, consume, se muestra disponible o encaja estética o técnicamente recibe cariño, visibilidad y bienvenida. Quien cuestiona, se cansa, no le gusta o deja de seguir la lógica mercantil del baile hotelero recibe indiferencia, silenciamiento, exclusión simbólica o simplemente señalamiento negativo desde la ignorancia, promesa de transformación personal como mística secular. Toda secta ofrece un tipo de iluminación o cambio de vida. En la salsa barra bachata hotelera se romantiza el desarrollo dentro del ambiente hotelero y se dicen cosas como, este congreso te cambiará la vida, hay un antes y un después de tu primer congreso o tu primera competencia, este challenge te transformará, bailar con el barra ella es otra experiencia, esta academia te evolucionará, este estilo transformará tu baile, el baile te cura o como diría alguien del medio, salsa para el alma. Toda esta apelación a las emociones y al afecto es una mística destinada a generar apego emocional y consumo constante. La prohibición y censura de la crítica interna, lo repetiremos hasta el cansancio, dicen los de la secta que quien critica es conflictivo, es negativo, no entiende, tiene envidia, está amargado, no vibra, es tóxica, es soberbio, o simplemente no entiende. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Se expulsa simbólicamente a los que cuestionan, se premia al obediente y al que reproduce la narrativa. Esto es literalmente un comportamiento sectario. Saludos al vocero Lalo Rojas por cierto,
me quedé esperando su definición de empatía, sobre explotación propia o ajena disfrazada de pasión. Con esto no demerito el esfuerzo. Lean de nuevo, hablo de sobreexplotación. Aquí encontramos sobreexplotación emocional, física y económica disfrazada de pasión, igual que en las sectas, explotación entrega, abuso disciplina, maltrato emocional formación, manipulación guía, sacrificio extremo compromiso, tolerancia quédate callada, consumir pertenecer, precariedad vivir del arte, el ideal acrítico de jerarquía e iniciación. Bien fácil, esto funciona así, básico intermedio avanzado, o cosas como alumno amateur semi-pro, también aplica algo como bailador bailarín o competidor campeón figura mundial. Sea cual sea la línea jerárquica, cada nivel implica obediencia, lealtad, pagos, rituales, filtros, aprobación del líder, abusos y violencias de todo tipo, sobre todo para las mujeres. De nuevo, detectamos aquí la estructura sectaria clásica, rituales cerrados y repetitivos de pertenencia y cohesión. Cosas como compartir historias de la asistencia, subir fotos en el banner, videos o fotos con el ídolo, gritos grupales, momentos de familia, coreografías colectivas, los famosos challenges, ceremonias de graduación, tu primer social, tu primer coreografía, tu primer congreso, tu primer medalla, tu primer taller internacional. Todos estos fungen como rituales de cohesión afectiva, control del lenguaje interno, jerga. Si bien podemos decir que la jerga es propia de cualquier grupo o espacio geográfico, esta aquí cumple una función de código identitario y mecanismo de pertenencia sectaria. Las expresiones universales como cines, partnerwork, figuras, fuir, flow, latino, esencia, raíz hasta salsa y bachata, fuera de su contexto, y otras muchas expresiones de uso común hotelero establecen fronteras entre iniciados y no iniciados, neutraliza la discusión racional, porque no puedes debatir con conceptos domesticados que solo tienen sentido dentro de la secta. Esto produce una realidad homogénea donde todo suena profundo, aunque realmente no diga nada. La jerga, además, funciona como blindaje ideológico ya que todo cuestionamiento se vuelve imposible ya que todo ahí dentro tiene otro significado, que los de fuera no conocen, solo quien esté dentro lo sabe. Reemplazo de la formación real por creencias ideológicas. Este tipo de discurso no solo evita el análisis crítico, sino que impone un marco ideológico donde cualquier cuestionamiento se interpreta como ataque personal o mala vibra. El alumno deja de evaluar la calidad pedagógica de un maestro porque se le enseña que lo importante no es entender ni aprender, sino sentir, fluir y conectarse o aprenderse pasos de memoria, todo desde una perspectiva romántica. Con esto, el rigor técnico se vuelve irrelevante y la autoridad del maestro queda protegida por un halo cuasi espiritual que impide cualquier forma de evaluación racional por parte de los alumnos, convirtiéndose así en una autoridad incuestionable. Reescritura de la historia para legitimar la secta, para sostener la estructura y justificar jerarquías. La industria recurre a la invención o manipulación de relatos históricos, se fabrican linajes inexistentes, se exageran o se inventan conexiones con tradiciones reales y se recrean genealogías míticas del estilo: esto es vivir la salsa, esto viene de la raíz, la salsa vive aquí, esto viene de NY, esto viene de perro, esto viene de Cuba. La realidad es que, todo eso nace en la industria estadounidense. Los congresos se narran como eventos fundacionales, casi religiosos como se parte de la historia. Otra vez, ellos lo repiten, yo también, bienvenidos al Olimpo, el Edén de la salsa, aquí nacen las leyendas, etc. Esta mitología no tiene nada de didáctico ni cultural. El objetivo es fortalecer el fetiche y consolidar la autoridad simbólica de la estructura sectaria. Producción de una identidad totalizante, artista, bailarín, socialero, etc. Ya habiendo tocado el tema al inicio de los grupos o tribus, estos producen identidades a nivel individual. El sectario se define así: yo soy salsero bachatero, soy artista, soy bailarín, soy socialero, soy de tal academia, etc. La identidad del baile absorbe todo. La secta funciona sobre todo cuando no tienes identidad fuera de ella. Definición de personas críticas como enemigos o indeseables. Como toda estructura sectaria, el medio necesita externalizar la crítica creando antagonistas abstractos: los que critican, los que no saben de baile lineado, los conformistas, los amargados, los que no entienden el arte, los que piensan demasiado, los rebuscados. Estos enemigos simbólicos funcionan como una frontera y blindaje mental que justifica el rechazo hacia cualquier postura disidente, manteniendo la cohesión interna. La crítica se convierte automáticamente en una amenaza para el grupo sectario, no porque sea incorrecta, sino porque rompe la narrativa mágica, romántica, fetichista e ideológica que sostiene el sistema, poniéndolo en evidencia. Discurso falaz que apela a las emociones. También, todos ahí dentro utilizan un tipo de discurso emocional para blindar al sistema, combinando pensamiento mágico, la reescritura de la historia,
la creación de enemigos y la romantización de la secta. Se produce un ecosistema discursivo donde todo está orientado a blindar el sistema frente a cualquier forma de análisis o crítica. Conceptos emocionales como empatía, crecimiento, lo sano, la no hostilidad, el quedarse callado para tener paz, aunque parezcan positivos, funcionan como una capa de protección simbólica que impide evaluar la estructura con criterios técnicos, históricos, éticos o políticos, manteniendo y reproduciendo el orden sectario y fetichista. Otro saludo a Lalo Rojas, lo invitamos a dialogar por cierto. Y otro saludo al César Meza que nunca se agüitó con mis críticas, bueno, solo una vez. Por último, la promesa de alcanzar la cima, la promesa de ascenso simbólico imposible es uno de los mecanismos de control primordiales de la estructura sectaria del mundo salsero / bachatero de hotel. Se prometen cosas como, si te esfuerzas lo suficiente llegarás, si eres fiel te recompensará, si confías en tus maestros lo lograrás, si no dudas, el universo te abrirá puertas, si te mentalizas atraerás oportunidades. Si entrenas diario serás mucho mejor, si sacrificas todo, el éxito vendrá, como lo que acaba de decir Indira. En la industria hotelera estas promesas se materializan en eslogans como, puedes ser profesional, puedes ser artista internacional, puedes ser campeón, puedes tener tu academia, puedes viajar por el mundo. Fernando Sosa, por ejemplo, domina este discurso a la perfección y lo promueve mucho en sus redes sociales. Él es uno de los principales pastores de la secta, por eso lo menciono tanto. No obstante, la realidad es que el ascenso no depende del talento, ni del esfuerzo, ni del mérito, ni de la formación, ni de la capacidad, sino de una combinación de azar, favoritismos, capital social, contactos estratégicos, estética corporal y viralidad en redes sociales. Yo creo todos conocemos a personas profundamente talentosas, con enorme capacidad pedagógica o artística, que simplemente se encuentran en una posición estructural sin acceso al capital simbólico necesario para exponerse, ya sea en proyectos pequeños o ciudades periféricas. Así funciona esto en un mercado verticalizado que opera más por lógica sectaria y por el marketing que por el arte, la cultura y una pedagogía real. Conclusión en pocas palabras, la salsa y la bachata hotelera funcionan como una industria sectaria que captura deseos, explota carencias, produce identidades dependientes, genera devoción a figuras, convierte cultura en mercancía, fetichiza líderes, estilos y eventos, encubre abusos y violencias, desactiva la crítica, administra jerarquías, secuestra tiempo, disciplina cuerpos, fabrica culpa, gestiona afectos y transforma la pertenencia en un acto de consumo continuo. Es una secta sin Dios, pero con tótems, ídolos, rituales, sacrificios, esclavitudes emocionales, narrativas mágicas y una economía extractiva sostenida por la ilusión del ascenso y la promesa vacía de una realización personal. ¿Y tú, te habías percatado de que tu maravilloso ambiente de baile es prácticamente una secta? ¿Qué opinas al respecto? Atentamente, Fernando J. Salas.